Ana dudaba con la mano sobre el picaporte de bronce de la antigua puerta de roble. El metal estaba frío, pulido por décadas de manos que entraban y salían de esa casa señorial en las afueras de Madrid. Debería llamar. Anunciarse como una hija obediente que regresa a las 9:47 un martes por la noche. Pero del salón se filtraba una risa. De esas caras que surgen tras el tercer vaso de whisky de Malta que cuesta más que el alquiler de muchos. La voz de su padre, Javier, cortaba el aire primero. Ronca, segura, la que usaba para cerrar tratos o destruir vidas. A veces. Las dos cosas a la vez. Otra ronda. Caballeros. Tintineo de cristales. Hielo que choca. Luego. La risa de Sofía. Aguda. Brillante. Ana conocía esa risa. La reservaba para cuando alguien estaba a punto de caer y aún no lo sabía. La había oído dirigida a colegas médicos. A enfermeras que la contrariaban. A ella misma. Cuando a los 19 años pensó que su título en informática impresionaría a alguien en esa familia. Debería irse. Volver a su piso anodino en el centro. Con muebles de segunda mano y cerraduras que mantenían fuera a todos. Incluidos los que compartían su apellido. Pero entonces oyó tres palabras que la clavaron al suelo alfombrado. Venta de la finca Olivar. La casa de su abuela. El único lugar en toda su infancia donde alguien la miró y vio algo más que una decepción vestida de jersey. Se acercó más. La puerta era vieja. El sello imperfecto. El sonido se filtraba. 20 millones. La voz de Javier llevaba el peso de una confesión. Casos malos. Pensé que los ganaría. Aposté mal. Luego habló Mateo. Su exnovio. El que le dijo que era brillante justo antes de confesar que no era material de esposa. Su tono tenía ese aceite que cultivan los banqueros de inversión. Suave. Resbaladizo. Sin fricción. La finca se tasa en 850.000 euros. Venta rápida. Papeles limpios. Mi comisión del 8%. 160.000 para mí. Suficiente para tapar tus obligaciones inmediatas. Y Ana nunca sabrá la extensión del problema. Sofía rió de nuevo. No preguntará. Nunca lo hace. Firma lo que le pongas delante y sonríe como un perrito agradecido. El pecho de Ana se apretó. No por sorpresa. Por reconocimiento. Podría arreglarlo ahora mismo. Abrir la puerta. Entrar y ofrecer un cheque. 20 millones no eran nada. Menos que nada. Su empresa. Nexo Digital. Facturó 40 millones el último trimestre. Y la salida a bolsa abría mañana a 84 euros por acción. Pero no se movió. Porque Javier seguía hablando. No os preocupéis por ella. Es demasiado tonta para leer la letra pequeña. Firmará lo que le pongamos delante solo por una palmadita en la cabeza. Las palabras golpearon como un puñetazo en el esternón. No una bofetada. Un golpe que te deja sin aire. Tony. Lleva años jugando con ordenadores. La voz de Sofía destilaba desprecio. Aún sin trabajo de verdad. Viviendo en ese pisito triste. Subí una foto antigua de ella la semana pasada. ¿Recordáis? De cuando tenía 19. Los comentarios fueron brutales. Todos preguntando cuándo madurará y conseguirá una carrera real. Al menos la venta de la finca es limpia. Mateo de nuevo.
Siempre calculando su ángulo. Ni siquiera entenderá lo que firma. Decidle que son papeles del fideicomiso. Creerá cualquier cosa. La mano de Ana cayó del picaporte. Hacía 3 años. Pagó la deuda de tarjetas de Sofía. 50.000 euros en bolsos. Spas y vinos que costaban más que coches de algunos. Lo hizo anónimamente. A través de una sociedad pantalla. Porque sabía que si descubrían su dinero, nunca pararían de pedir. Pensó que les protegía. A todos. Protectora silenciosa. Así la llamó su terapeuta antes de que dejara la terapia. Porque sentarse en un despacho hablando de sentimientos parecía admitir derrota. Protegía a gente que no la protegía. Se sacrificaba por quienes veían el sacrificio como debilidad. Su abuela lo sabía. Intentó decírselo. Sentada en la cocina de la finca Olivar cuando Ana tenía 16. Enseñándole a programar en su viejo ordenador de mesa que tardaba 5 minutos en encender. Valéis más que su aprobación. Ana. No la creyó entonces. Quería. Pero no. Ahora. En ese pasillo con la risa de su familia filtrándose por la puerta. Sentía algo cambiar. Algo frío. Limpio. Afilado. No la malentendían. Despreciaban su inteligencia porque amenazaba su control. Se giró. Sus pasos no hicieron ruido en la alfombra. Al bajar el pasillo. Cruzar el vestíbulo. Salir por la puerta principal. Carlos esperaba junto al coche. Postura recta como un militar. Pese a la hora tardía. Era su jefe de seguridad desde hacía 3 años. Sabía exactamente quién era y cuánto valía. Nunca dijo una palabra. Abrió la puerta trasera sin hablar. Ana se deslizó en el asiento de cuero. La puerta se cerró con un golpe sólido. Como una caja fuerte sellándose. Consígueme los logs de auditoría de Ruiz y Asociados. Dijo. Su voz sonaba distinta. Más baja. Más fría. Durante 3 años. Había sido la jefa educada que decía por favor y gracias. Que se disculpaba por pedir horas extras. Ahora él veía algo diferente. Sí. ¿Jefa? El motor arrancó. Se alejaron de la mansión. De la gente dentro que la creían demasiado tonta para leer la letra pequeña. Demasiado débil para entender lo que le hacían. Se equivocaban. Y en 24 horas. Iban a darse cuenta de cuán equivocados estaban. La suite en el Four Seasons costaba 8.000 euros la noche. Ana no estaba allí por el hilo de las sábanas. Estaba porque las paredes eran insonorizadas. La conexión a Internet corría por fibra dedicada y nadie de su familia pensaría buscarla en un hotel que requería una tarjeta negra solo para reservar. Eran las 2:30 de la madrugada. 3 monitores brillaban azules sobre el escritorio de caoba. Cada uno mostrando una capa distinta de la infraestructura financiera de Ruiz y Asociados. Sus dedos se movían por el teclado sin pensamiento consciente. Memoria muscular de 10.000 horas de código. Traduciéndose en comandos que pelaban cada transacción. Cada transferencia. Cada intento desesperado de su padre por cubrir pérdidas. Nexo Digital proporcionaba ciberseguridad a su bufete desde hacía 2 años. Él no lo sabía. No sabía que cada email. Cada registro financiero. Cada mensaje pánico a su contable fluía por servidores que ella controlaba. La llamó tonta. Abrió el primer documento. Un expediente de caso de 18 meses atrás. Javier Ruiz representando a una farmacéutica contra una demanda colectiva. El contrario tenía documentos.
Testigos. Momentem. Su padre apostó 6 millones a un acuerdo que nunca llegó. Perdió todo. Siguiente archivo. Otra apuesta. Otra pérdida. El patrón emergía como una grieta extendiéndose por el cristal. 20 millones evaporados. No robados. No malversados. Solo decisiones arrogantes. Imprudentes de un hombre que creía que su encanto podía anular hechos. Abrió los registros financieros de Sofía después. Su sueldo de cirujana era sustancial. 280.000 euros al año deberían bastar para cualquiera. Excepto que gastaba 580.000 anualmente. Ropa de diseño. Vacaciones de lujo. Una colección de vinos que costaba más por botella que lo que Ana pagó por su primer coche. Llevaba años sangrando dinero con tarjetas como si estuvieran desconectadas de la realidad. De las consecuencias. Encontró el hilo de emails enterrado en su cuenta personal. Asunto: el problema de Ana. Su estómago se contrajo. Pero lo abrió. Sofía a Javier. 3 meses atrás. Tenemos que activar el cajero familiar antes de que se dé cuenta de que tiene opciones. Respuesta de Javier: no se dará cuenta. Está demasiado ocupada jugando con ordenadores. Sofía de nuevo: la finca es la jugada. Valor sentimental. Hará lo que sea por conservarla. Enmárcalo como ayudarla. Toma lo que necesitemos. Sigue adelante. 3 meses. Llevaban 3 meses planeándolo. Capturó pantallas de todo. Cada email. Cada transacción. Cada mentira que se contaban sobre quién era ella y cuánto valía. Su móvil vibró a las 3:15. Pablo Vargas. La única persona fuera de su equipo de seguridad que sabía la verdad. Deberías dormir, dijo ella. Tú también. Su voz llevaba esa tensión particular de quien había pasado 48 horas preparando el mayor evento financiero de su carrera. La salida a bolsa de Nexo va camino de romper récords. Menos de 24 horas hasta la campana. Lo sé. ¿Seguro? Porque si no separas legalmente tus finanzas antes de la apertura, su deuda se convierte en tu responsabilidad. La ley familiar española no es tu amiga aquí. Las palabras golpearon como agua fría. Lo sabía en algún rincón de su cerebro. Pero oírlo expuesto. El plazo comprimido en horas en vez de consecuencias futuras abstractas. Lo hacía real. ¿Cómo de mal? 20 millones de deuda contra 2.800 millones en activos. Los acreedores irán a por ti en cuanto tu patrimonio neto sea público. Argumentarán responsabilidad familiar. Historia compartida. Gastarás años en litigios. Aunque ganes. Cerró los ojos. Los monitores pintaban sombras azules en sus párpados. Salvarlos o salvar tu imperio, dijo Pablo. No tienes ambas. Llevaba toda la vida salvándolos. Pagos anónimos. Arreglos discretos. Problemas que desaparecían antes de que supieran que existían. Y aún la veían como tonta. Necesito una cesión rápida para la finca Olivar, dijo. Eso no basta. Necesitas una renuncia total a separaciones financieras. Cada reclamación futura. Cada posible responsabilidad. ¿Puedes enterrarla en el lenguaje? Página 7. Párrafo 3. Haz que parezca papeles estándar de caridad. Pablo guardó silencio. Cuando habló, su voz había cambiado. Eso es tierra quemada. Es supervivencia. Firmarán sin leer. Lo sabes.
Cuento con ello. Otra pausa. Más larga. Casi podía oírle sopesando la ética contra la necesidad. La obligación familiar contra las matemáticas frías de la preservación de riqueza. Las asignaciones de salida a bolsa para amigos y familia. Dijo al fin. Si incluyes la renuncia. Lo pierden todo. ¿Cuánto? 1,5 millones de acciones al proyectado de apertura. Si alcanzamos 84 euros. Esos son 126 millones. Si la acción se comporta como creo. Se cuadruplica. Hizo el cálculo al instante. Si cuadruplicaba como salidas similares. La renuncia se convertía en 500 millones. Querían robar la casa de su abuela por 850.000. Estaba a punto de dejarles renunciar a 500 millones. Redáctalo. Dijo. Tenlo listo para mediodía. Ana. La voz de Pablo se suavizó. Casi nunca usaba su nombre completo. ¿Estás segura? Miró los monitores. La evidencia de su desprecio en transacciones financieras y crueldad casual. El email donde Sofía la llamó un cajero que aún no habían activado. Nunca he estado más segura en mi vida. Colgaron. La suite quedó en silencio salvo el zumbido quieto de los electrónicos y su propia respiración. Carlos llamó una vez. Entró sin esperar permiso. Llevaba una carpeta negra. Del tipo que usan abogados para documentos importantes. La cesión. Redactada. Revisada. Notariada y lista para firma. La dejó en el escritorio. No te merecen. ¿Jefa? La miró. Carlos nunca editorializaba. Nunca ofrecía opiniones. Proporcionaba seguridad. Mantenía silencio. Ejecutaba órdenes sin preguntas. No. Dijo ella. No me merecen. Él asintió una vez. Se giró para irse. Carlos. Se detuvo. Gracias. Solo hago mi trabajo. ¿Jefa? Pero ambos sabían que no era verdad. Su trabajo era proteger su cuerpo. Lo que realmente protegía era algo más. Tras su marcha, abrió la carpeta negra. La cesión rápida estaba arriba. Oficial e inocua. Debajo. Enterrada en lenguaje legal denso. Exactamente donde especificó. La cláusula de renuncia esperaba como una mina. Pensaban que era demasiado tonta para leer la letra pequeña. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. La notificación de Instagram llegó a su móvil a las 8:45 de la mañana. Estaba sentada en su coche fuera de una cafetería a 3 manzanas de su piso. Motor al ralentí. Viendo el vapor subir de un vaso de papel que no había tocado. La pantalla se iluminó con la publicación de Sofía. Era una foto de Ana a los 19. Pelo sin lavar en una coleta desordenada. Sudadera oversize engullendo su figura. Encorvada sobre un portátil en un rincón de la biblioteca universitaria. Ojeras como moratones. Recordaba esa noche. 72 horas en un maratón de código. Viviendo de café de máquina y el tipo de foco obsesivo que te hace olvidar las comidas. La leyenda decía, te vete a los años perdidos de la hermanita Tinkering con código. Algunos crecimos. Prioridades familiares. 847 likes ya. Deslizó por los comentarios. Cada uno una pequeña cuchilla entre costillas. ¿Cuándo conseguirá un trabajo real? ¡Qué decepción para la familia! Javier y Sofía tan exitosos. ¿Qué le pasó a esta? Su tía Carmen.
Siempre rápida en fingir preocupación, rezando para que encuentre su camino. Primo Luis. Que le pidió 5.000 euros prestados 2 años atrás y nunca devolvió, quizás sea hora de una intervención. 200 comentarios. Todos viendo exactamente lo que Sofía quería que vieran. La fracasada. La vergüenza. La carga familiar que nunca maduró. Dejó el móvil boca abajo en el asiento del pasajero. Su café se había enfriado. La estaban ablandando. Asegurándose de que estuviera herida y desesperada cuando entrara en esa biblioteca a las 3. Asegurándose de que estuviera agradecida por las migajas que ofrecieran. Aunque esas migajas fueran la casa de su propia abuela. La crueldad era precisa. Quirúrgica. Sofía la aprendió en la Facultad de Medicina. Probablemente. Como cortar justo lo suficiente para causar máximo dolor sin matar al paciente. Condujo sola a la finca olivar. La verja estaba abierta. Siempre lo estaba. Su abuela nunca creyó en mantener fuera a la gente. Por eso se la dejó a ella en vez de a Javier, que habría instalado sistemas de seguridad. Cámaras y sensores que harían envidiar a un búnker. El camino de grava crujió bajo los neumáticos. Aparcó en el mismo sitio de siempre. Bajo el olivo que su abuela plantó a los 23. Recién casada. Cuando el mundo era más pequeño y las promesas aún significaban algo. La casa parecía cansada. Pintura blanca descascarillada cerca del tejado. Contraventanas que necesitaban cambio. Los escalones delanteros se hundían ligeramente en el medio por décadas de pisadas. Pero los huesos eran buenos. Sólidos. Del tipo de construcción que ya no se hace. Cuando la gente construía para durar en vez de para vender. Entró con la llave que llevaba 8 años. La que su abuela le presionó en la palma el verano antes de morir. Cerrando sus dedos alrededor de los dientes de latón como pasando algo más valioso que metal. Esto es tuyo. Anne. No de tu padre. No de Sofía. Tuyo. No lo olvides. No entendió entonces. Pensó que se refería a la llave. Ahora sabía que hablaba de la pertenencia. Dentro. El aire olía a polvo. Madera vieja y el fantasma de su perfume de lavanda. Pasó la mano por la barandilla. Sintiendo el grano bajo la palma. Liso en unos sitios. Áspero en otros. Desgaste honesto de uso honesto. Su punto de cruz aún colgaba en el pasillo. Una cita de Virginia Woolf: una mujer debe tener dinero y una habitación propia. La bordó a los 67. Tras morir su abuelo y dejarla independiente financieramente por primera vez. La colgó en la entrada como una declaración de guerra contra quien pensara que las viudas debían ser agradecidas y calladas. Caminó por las habitaciones despacio. Cocina con azulejos amarillos y la muesca en la encimera donde dejó caer una sartén de hierro a los 12. Salón con chimenea que funcionaba de verdad. No como las decorativas de gas en la mansión de su padre. El sillón de lectura junto a la ventana. Cuero agrietado que se moldeó a su cuerpo durante 40 años de libros y luz de tarde. Se sentó en ese sillón ahora. Los álbumes de fotos aún en la mesita. No los abrió. Sabía que había dentro. Su abuela y ella. Cientos de imágenes a lo largo de 18 años. Ella enseñándole a jardinear. A cocinar. A programar en ese viejo ordenador de garaje porque creía que la tecnología era poder y las chicas necesitaban poder. Ni una sola foto incluía a Javier o Sofía. Salvo retratos familiares formales donde todos sonreían y mentían. Ella lo sabía. Incluso entonces. Sabía que Ana era siempre la que daba. La que aparecía con compra cuando tenía gripe.
que arreglaba su ordenador cuando fallaba, que se sentó con ella en su último mes cuando la enfermera de hospicio dijo que le quedaban días y todos los demás tenían cosas mejores que hacer. Sofía vino 2 veces. Javier ni una. Y cuando murió, lloraron en el funeral. Llanto alto, performativo que hizo que los dolientes les palmearan los hombros y murmuraran condolencias. Vestían negro y secaban ojos secos. Pero Ana sabía la verdad. La abuela les dejó nada porque sabía que lo dilapidarían. ¿Y ahora? Planeaban robar lo que era suyo. La biblioteca del bufete Ruiz y Asociados olía a cuero viejo y a decisiones que arruinaban vidas. Eran las 3 en punto. Ana entró con pasos vacilantes. Hombros caídos. Como si el peso del mundo la aplastara. Javier estaba en la cabecera de la mesa de caoba, flanqueado por Sofía y Mateo. El notario. Un hombre de gafas finas y expresión aburrida. Esperaba con pluma en mano. Siéntate. Hija, dijo Javier. Voz paternal que no engañaba a nadie que lo conociera. Tenemos que hablar de la finca Olivar. Ana se dejó caer en la silla. Ojos bajos. Pero. Eso es de abuela. Era de abuela. Corrigió Sofía. Impaciente. Ha pasado 3 años. No puedes pagar ni los impuestos. Podría encontrar una forma. Suplicó Ana. Voz temblorosa. Por favor. Papá. Es todo lo que tengo. Tendrás 50.000 euros. Dijo Javier, consultando su Rolex. Se impacientaba. Más de lo que muchos de tu edad han ahorrado. Deberías estar agradecida. ¿Agradecida? La palabra quemaba. ¿No hay otro modo? Podría buscar trabajo. Uno de verdad. Ayudar a pagar las deudas yo misma. Mateo rió. ¿Haciendo qué? ¿Ana? Llevas 6 años codificando en tu piso. Sin publicaciones. Sin portafolio visible. Sin red profesional. El mercado es brutal ahora. Serías afortunada con un puesto de entrada. Es mejor así, dijo Sofía sin levantar la vista de su móvil. No puedes permitirte el mantenimiento. Sin ingresos reales. Y vivir en el pasado no es sano. Encontré un comprador que lo preservará. Deberías estar agradecida de que alguien lo quiera en este mercado. Añadió Mateo. El notario golpeó la línea de firma en la página 19. Señorita Ruiz. Tengo otra cita a las 4. Si pudiéramos finalizar ahora. Javier se inclinó. Su expresión ya no paternal. Solo fría. Firma o nada. Se acabó mi Marte. Anne. Hora de aprender cómo funciona el mundo real. El reloj de pared marcaba 3:42. 18 minutos hasta cierre de mercado. Firma el documento. Espetó Javier. Ana tomó la pluma, dejando que su mano temblara visiblemente. Pero antes de que la punta tocara el papel, se detuvo. Quiero una copia, susurró. Para mis registros. Abuela siempre decía que guardara registros. Javier puso los ojos en blanco. Por Dios. Es procedimiento estándar. Señor Ruiz, murmuró el notario, sacando un duplicado de su maletín. Mejor para ejecución si hay originales duplicados. Ambas partes con copia ejecutada. Deslizó el segundo juego por la caoba. Ana firmó el primero.
Luego el segundo. Su letra parecía rota. Insegura en ambos. Javier firmó. El notario los notarió con golpes eficientes, pesados de su sello. ¿Contenta? Javier arrebató su copia antes de que secara la tinta. No leyó más allá de la página 2. Ni miró la 7. Ana tomó su copia, doblándola despacio, apretándola contra el pecho como un talismán. Gracias. Papá. Excelente. Javier se levantó. Me alegra resolverlo eficientemente. Los fondos en tu cuenta a fin de semana. Se fueron. Todos. Sofía ya tecleando en su móvil. Probablemente una publicación sobre familiares difíciles y amor duro. Mateo le lanzó una última mirada de lástima antes de seguirlos. El notario guardó su maletín sin palabra. La puerta se cerró. Silencio. Ana contó hasta 10. Luego 20. Asegurándose de que se hubieran ido. Las lágrimas desaparecieron. Como cerrar un grifo. Consultó su reloj. 3:47. 13 minutos para cierre. Jaque mate. Susurró al cuarto vacío. Se levantó. Alisó su chaqueta, comprobando que el original duplicado estuviera seguro en el bolsillo interior. El documento incluía renuncia completa a todas reclamaciones financieras familiares futuras, incluyendo pero no limitadas a asignaciones de salida a bolsa para amigos y familia, expectativas de herencia y beneficios corporativos. Acababan de renunciar a 54 millones por 50.000 euros y una finca tasada en 850.000. Caminó a las puertas francesas que daban a la terraza. ¿Fuera? La fiesta de jardín ya empezaba. Podía oír el cuarteto de cuerdas afinando. No se iba. Aún no. 11 minutos hasta que se dieran cuenta de lo hecho. 11 minutos hasta que todo cambiara. El champán sabía a victoria. Al menos eso pensaba Javier mientras alzaba su copa en el podio, inspeccionando a 200 invitados dispersos por el césped cuidado de la mansión Ruiz. Cuarteto de cuerdas. Camareros uniformados. Arreglos florales que costaban más que el alquiler mensual de muchos. Ana estaba al fondo. Traje negro afilado como una hoja. Observándolo actuar. Por el legado familiar. ¿Anunció? Voz llevando por el jardín con autoridad practicada. Por los negocios que definen excelencia en nuestra comunidad. Tomad Nexo Digital. Por ejemplo. Firma notable de ciberseguridad. Su salida a bolsa hoy representa todo a lo que la empresa española debe aspirar. Innovación. Disciplina. Visión. Sofía a su lado. Móvil en alto. Directo en Instagram. 15.000 espectadores viendo a su padre pontificar sobre éxito mientras ella buscaba el ángulo perfecto. Su sonrisa luminosa. Pensaba que era una. A diferencia de algunos hobbies. Continuó Javier. Y sentí el giro venir antes de que lo hiciera. No todos entienden la diferencia entre negocio serio y jugar con ordenadores en un sótano. Pero está bien. El mundo necesita de todo. Risa educada onduló por la multitud. Varios invitados miraron en su dirección. Ana no se inmutó. 4 en punto. La campana de cierre sonó en algún lugar de la Bolsa de Madrid y el universo se inclinó. Terminales Bloomberg por la fiesta erupcionaron simultáneamente. Timbres electrónicos agudos. Móviles zumbando en bolsillos. Bolsos. Forros de chaquetas. El cuarteto titubeó a mitad frase mientras músicos comprobaban dispositivos.
¿Qué demonios? Alguien murmuró cerca del bar. Los murmullos empezaron bajos, creciendo como una ola, ganando fuerza. NXAP 400%. Salida a bolsa de Nexo Digital cerró a 336 euros por acción. Imposible. Abrió a 84. Javier siguió hablando. Ajeno a una mitad frase sobre valores familiares y acumen empresarial. Aún actuando para una audiencia que ya no escuchaba. Pablo Vargas avanzó de la multitud. Traje gris a medida. Archivo S1 impreso y encuadernado en manos como escritura. Se movía con la confianza quieta de quien cierra acuerdos de 1.000 millones antes de desayunar. Señoras y señores. Su voz cortó el discurso de Javier sin alzar volumen. Disculpen la interrupción. Pero creo que se necesita aclaración. Javier paró. Confuso. Molesto. Pablo. No es el momento. Quisiera presentar a la fundadora y CEO de Nexo Digital. Pablo se giró. Extendió la mano hacia ella. Ruiz. Que operaba bajo iniciales por privacidad. Silencio cayó sobre el jardín como fuerza física. 200 rostros se volvieron. Bocas abiertas. Ojos anchos. El tipo de reconocimiento atónito cuando la realidad se reescribe en tiempo real. El rostro de Javier palideció. Toda esa confianza cara evaporándose mientras su cerebro alcanzaba el oído. Alguien susurró. Ana. Ana no se movió. No habló. Les dejó procesar. El móvil de Sofía cayó 3 pulgadas antes de atraparlo. El directo tambaleó. Capturó su expresión perfectamente. Horror matemático empezando su lenta marcha por sus rasgos. Javier se recuperó primero. Claro. Décadas de actuación judicial le enseñaron a pivotar cuando el caso se volvía en contra. ¿Mi hija? Corrió hacia ella. Brazos abiertos para un abrazo. Siempre creí en su visión. Siempre supe. Ana retrocedió. Un movimiento limpio. Sus brazos cerraron en aire vacío. Él se congeló. Recalculó. Pivoteó de nuevo. Se giró a Pablo. Las asignaciones de salida a bolsa para amigos y familia. Deberíamos discutirlas. Seguro que Ana reservó acciones para su familia. ¿Verdad? ¿Cariño? Los dedos de Sofía volaron por la pantalla. Ana veía el cálculo en tiempo real. 336 euros por acción. Multiplicado por la asignación que pensaba merecer. Sus ojos vidriosos con la avaricia que hace tontos a la gente. Mateo estaba cerca de la fuente. Congelado. Su cerebro de banquero haciendo matemáticas distinto. Su comisión por la finca. ¿Calderille? Nada. Menos que nada comparado con lo que acababa de perder. Ana metió la mano en su chaqueta. Sacó el documento que dobló y guardó en la biblioteca 13 minutos atrás. El original duplicado. Sobre esas asignaciones. Padre. Su voz llevó. Calma. ¿Clare? La voz que usaba en juntas cuando iba a despedir a alguien que se creía indispensable. El jardín quedó en silencio de nuevo. Hasta el cuarteto dejó de fingir tocar. Hay una cláusula en el documento que firmasteis. Página 7. Párrafo 3. ¿Queréis que lo lea o preferís leerlo vosotros? El rostro de Javier cambió. Confusión a preocupación a comprensión amaneciente. ¿Qué documento? El que presenciasteis a las 3:47.
La liberación de fideicomiso y transferencia de propiedad. El que estabais tan ansiosos por qué firmara que no leísteis más allá de la página 2. Desdobló el papel. Lo alzó para que los invitados cercanos vieran el sello notarial. Firmas testigos. Sello del propio abogado de Javier al fondo. Renuncia completa a todas reclamaciones financieras familiares futuras. Leyó en voz alta. Cada palabra cayendo como martillazo. Incluyendo pero no limitadas a asignaciones de salida a bolsa para amigos y familia. Expectativas de herencia y beneficios corporativos. El móvil de Sofía chocó contra el suelo de piedra. No se rompió. Solo yació allí. Directo aún corriendo. Capturando su rostro mientras el entendimiento la destruía desde dentro. Pablo avanzó de nuevo. El hombre de números siempre con datos listos. La asignación para amigos y familia era 1,5 millones de acciones al cierre de 336 euros por acción. Esos son 504 millones. Alguien jadeó. Varios. Las matemáticas demasiado grandes. Demasiado devastadoras. Demasiado brutales para procesar en silencio. Les obligaste a renunciar. Pablo continuó. Mirando a Javier. Por 50.000 euros y una finca tasada en 850.000. La boca de Javier se abrió. Cerró. ¿Abrió? Ningún sonido. Su cerebro de abogado buscando desesperado el resquicio. La salida. La apelación. No había. Él mismo presenció la firma. Su avaricia. Dijo Ana Quedo. Asegurándose de que cada testigo oyera lo siguiente. Les costó 500 millones. Sofía emitió un sonido. No sollozó. No gritó. Algo intermedio que pertenecía a alguien viendo su futuro entero colapsar en tiempo real. Ana se giró a Javier. Nexo Digital también sube las primas de ciberseguridad de Ruiz y Asociados un 20%. Efectivo inmediato. Considérelo evaluación de riesgo profesional basada en estatus de cliente de alto riesgo. 140 testigos. Incluyendo socios de su bufete. Jueces con los que jugaba al golf. Todos los que importaban en su mundo profesional. El directo de Instagram de Sofía capturó todo. 15.000 espectadores vieron su rostro registrar horror matemático. Vieron a su padre intentar reclamar crédito por un éxito que había burlado. Vieron a la familia que la llamó tonta perder 500 millones porque no pudieron leer 7 páginas de documentos legales. La reputación de banquero de Mateo acababa de morir. La mera asociación lo mataría en la industria. Nadie confía en un banquero que no ve una trampa tan obvia. Ana dobló el documento. Lo deslizó de vuelta en su chaqueta. Se giró hacia la salida. Disfrutad la fiesta. Dijo por encima del hombro. Es lo último que pago. Carlos esperaba junto al coche. Abrió la puerta sin palabra. Ana se deslizó en el asiento de cuero. La puerta se cerró con sonido de caja fuerte. Detrás. El jardín erupcionó en susurros. Móviles fuera. Mensajes volando. La historia extendiéndose como incendio por redes que la llevarían a cada rincón de sus vidas profesionales. El coche se alejó de la mansión. De la gente dentro que pensaba que era demasiado tonta para leer la letra pequeña. Se equivocaban. Y ahora todos sabían cuán equivocados habían estado. 3 días después. El diario El País yacía doblado en el asiento de cuero junto a ella. No necesitaba abrirlo de nuevo. El titular quemado en su visión, CEO misteriosa a. Ruiz revelada como prodigio TED de 26 años. Forbes ponía su patrimonio en 2.800 millones. Eran conservadores.
Su móvil no había parado de vibrar desde el amanecer. Solicitudes de entrevistas de Bloomberg. CNBC. TechCrunch. Ofertas de adquisición que empezaban con 9 cifras. Reuniones con inversores que habrían hecho llorar a su padre si entendiera lo que significaban. No lo hacía. Nunca lo haría. El SV se deslizaba por el tráfico matutino a las 8. Carlos silencioso al volante. Su primera junta como CEO conocida públicamente empezaba en 90 minutos. 3 objetivos de adquisición en agenda. Planes de expansión que doblarían su huella de ciberseguridad en 18 meses. Pero primero. Otro negocio. Su móvil vibró. Notificación de email de Holdings Laurel S.L. La sociedad pantalla que estableció 6 meses atrás cuando sospechó que su familia intentaría algo desesperado. Asunto: transferencia de propiedad completa. La finca Olivar era suya. El banco vendió gustoso la nota hipotecaria que usaba la finca como colateral. Transacción limpia. Efectivo por deuda. Dado que la propiedad de Javier era contingente en el contrato que violó. Ahora era la acreedora con las llaves. Tocó el informe de inspección adjunto. Javier y Sofía usaban la casa de su abuela para almacenaje. Antigüedades valiosas que reclamaron al mudarse la primavera pasada. Las fotos del inspector contaban otra historia. Muebles de reproducción de almacenes de descuento. Joyas de disfraz en cajas falsas de joyería fina. Una colección de cuadros que engañarían a quien compra en liquidaciones de hoteles. Planeaban tasarlos fraudulentamente. Fraude de seguros. Probablemente otro esquema. Otro atajo. Otro delito. Pensaban que era demasiado tonta para notarlo. Adjuntó el aviso de desahucio digital a su respuesta. 30 días para retirar pertenencias. Lenguaje legal estándar. Profesional. Frío. Enviar. El abogado de su padre llamó 6 minutos después. Lo dejó en buzón. Escuchó mientras veía la ciudad pasar por la ventana. Amenazas de litigio. Acusaciones de abuso de ancianos. De robo. De manipular a un viejo confuso que solo quería ayudar a su hija. Guardó el mensaje. ¿Evidencia? Siempre evidencia. Revisa la cesión rápida. Testeó de vuelta. Presenciasteis la firma. Todo legal. Todo documentado. Esta conversación acaba. Bloquear número. El buzón de Sofía llegó después. Reprodujo los primeros 3 segundos. Rabia. Lágrimas. Algo sobre traición y familia. ¿Cómo pudiste hacernos esto tras todo lo que hemos hecho por ti? Borrar. No necesitaba oír el resto. Mateo testeó, ¿podemos hablar? Bloquear. Borrar. Fue. El chat grupal familiar en la cima de sus mensajes. 17 textos no leídos desde anoche. Javier intentando explicar. Justificar. Manipular. Sofía exigiendo que lo arreglara. Que se disculpara. Que recordara quién la crió. Primos lejanos y tías metiendo sus opiniones sobre sus responsabilidades. Su egoísmo. Su ingratitud. Borró todo el hilo sin leer más allá de previsualizaciones. Luego cambió su número de móvil. El proceso tomó 4 minutos. Pablo recibió el nuevo. Carlos ya lo tenía. Su equipo ejecutivo lo obtendría esa mañana con instrucciones estrictas de protocolos de privacidad. Todos los demás podían averiguar cómo contactarla por canales oficiales si valían su tiempo. La agenda de junta brillaba en su tableta. Expansión a 3 nuevos mercados.
Objetivos de adquisición que solidificarían su posición como proveedor dominante de ciberseguridad para instituciones financieras. Proyecciones de ingresos que hicieron al CFO revisar cálculos 2 veces. Estaba lista. Más que lista. El SV llegó a la sede de Nexo Digital a las 8:47. Vidrio y acero moderno. 5 plantas. Su nombre en letras de metal cepillado captando el sol matutino. Los instaló la semana pasada mientras la salida pendía. No más esconderse. A través de las paredes de vidrio. Veía el lobby. 200 empleados reunidos. Esperando. Alguien debió enviar mensaje de su llegada. Carlos abrió su puerta. El aire fresco matutino llevaba aroma de éxito. Café y algo nuevo. Algo que le pertenecía enteramente. Empezaron a aplaudir antes de que cruzara la entrada. Ovación de pie que resonaba en suelos de mármol y techos altos. Su gente. Su equipo. La familia que eligió en vez de la que nació. Pablo apareció a su codo. Impecable en traje. Ojos brillantes con algo que podía ser orgullo. ¿Lista? Ah. Miró los rostros observándola. Ingenieros jóvenes que apostaron carreras por su visión. Ejecutivos que dejaron puestos prestigiosos para construir algo real. Especialistas de seguridad que entendían que protección era más que código. Llevo lista toda la vida. Le dijo. Ellos no pudieron verlo. Caminaron por los aplausos. Por el lobby. Hacia los ascensores ejecutivos que la llevarían a la sala de juntas donde pertenecía. El pasado quedaba atrás. Donde pertenecía. El futuro era suyo.